La verdad que tengo el privilegio, honor y no sé cuántas cosas más de presentar a Silvia Barona Vilar, doctora en Derecho, catedrática de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia, es autora de 20 libros, entre los que se destaca La conformidad del acusado, tesis doctoral, ¿no? ¿No? Visión provisional es la tesis doctoral. Pero es grueso. He tenido la oportunidad de ojearlo, de leerlo, digamos. Mediación penal, proceso penal desde la historia, justicia penal, globalización y digitalización. Es doctor honoris causa en Bolivia, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en Suecia, Universidad de Örebro, y en Perú, Universidad Inca Garcilaso. Ha sido experta internacional y docente en numerosas universidades e instituciones públicas y privadas de Latinoamérica. Es directora de grupos de investigación nacionales e internacionales e invitada anualmente en el Max Planck Institute de Freiburg, donde realizó su tesis doctoral. El tema que va a abordar la doctora Barona Vilar es el valor del consentimiento en el derecho penal, que como veníamos hablando con la doctora antes de subir al escenario, nos parece que es el consentimiento en el derecho del imputado y de la víctima, me ha dicho ella, es algo que atraviesa el proceso penal moderno, fundamentalmente el proceso acusatorio adversarial. Por lo tanto, creo que lo que nos tiene que decir tiene mucha actualidad y es consustancial con el sistema procesal que tenemos actualmente en la provincia de Buenos Aires y es el motivo de esta celebración después de sus 20 años de vigencia. Así que, sin más preludios, le cedo la palabra a nuestra ilustre visitante. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Yo quisiera, en primer lugar, y brevemente, pero me parece que es lo correcto y adecuado, el dar las gracias al Ministerio Público por esta invitación que me ha cursado. A mí todo lo que sea poner a la justicia penal en el diván y hacerle un psicoanálisis es siempre interesante. Aquí ya son 20 años de vida y yo creo que en el fondo al final nos encontramos siempre en los mismos tipos de problemas, probablemente con un vestido distinto, pero lo cierto es que muchas de las cuestiones que aquí se han suscitado a lo largo de esta mañana las estaba escuchando con muchísimo interés porque, bueno, es casi como si estuviera en un teatro en España escuchando cuáles son los problemas que acucian a la justicia y cuáles serían los retos en los que la justicia se puede encontrar. La verdad es que cuando me invitaron y me dijeron el título me pareció muy provocador, entre otras cosas porque efectivamente el consentimiento en el proceso penal, si nosotros viéramos un poco de dónde partimos, aquí se hace 20 años, pero incluso aquí se ha planteado antes de los 20 años, pues veríamos cómo en el modelo que se configuró, ni siquiera yo hablaría de inquisitorial y acusatorio, sino en lo que es el modelo procesal penal en sí. Para eso he traído mi PowerPoint, porque si no yo hablaría de muchas más cosas. En realidad, aquí se ha hablado de la justicia penal paradigmática. Yo creo que la justicia penal paradigmática es aquella que se gestó cuando se gestó la modernidad, hace unos cuantos siglos, ¿no? Donde confluyeron toda una serie de ideas y entre ellas, pues yo creo que en la justicia penal se pone muy claramente de relieve la idea del contrato social de Rousseau y la idea de los dos polos o de alguna manera la cesión por parte de la ciudadanía en favor del Estado, un Estado poderoso en ese momento, un Estado fuerte, un Estado basado en las ideas de ley y orden de Hobbes, que dio lugar a esa configuración del ejercicio del jus puniendi por parte del Estado, es decir, aquella parcelita en ese momento, porque era una parcelita, ahora es parcelota, tienen que ustedes estar de acuerdo conmigo, de lo que eran las conductas más reprochables desde el punto de vista social que quedaron incorporadas a un código que se llamó Código Penal y en el que se establecían no solamente aquellos hechos reprochables, sino también las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de ese hecho. Esa idea, yo creo que esa idea arrastraba tras de sí una cosa, es decir, siempre y cuando hubiera sospecha de la comisión de un posible hecho de los incorporados en el Código Penal, había que poner en marcha el proceso penal necesario y, o mejor dicho, indisponible. Es decir,
En este caso concreto, podríamos decir que el modelo se basaba en un Estado con un trípode, donde la pata fundamental eran los jueces, los fiscales y la policía estaban ahí, pero con un rol mucho menos protagónico, y era un modelo del Estado ¿contra quién? Contra el imputado o el acusado. La víctima ni estaba ni se le esperaba. ¿Por qué? Porque en el modelo de contrato social lo que hubo fue una cesión de todo aquello que eran derechos de las víctimas a el propio Estado. O, dicho de otra manera, lo que se dijo después con los abolicionistas penales, que lo que decían era que se había producido una expropiación de los derechos de la víctima y había que proceder a devolverle a la víctima los derechos confiscados. Pero eso es otra historia. En ese contexto, obviamente, hay poco consentimiento. Poco consentimiento, si lo hay, es algo, ahora veremos en qué, muy limitado, y en realidad consentimiento era casi como un oxímoron dentro del marco de la justicia o un corpus alienum, es decir, algo extraño, ¿no? Es verdad que había algunas manifestaciones ya en el momento del siglo XIX, cuando se configuran los primeros códigos y sobre todo el código inspirador, que fue el código francés, donde realmente a la confesión tenía un cierto valor, pero no era un valor como había tenido en la época o en el planteamiento de la Inquisición, donde no es que tuviera valor, es que el fin era la confesión y los medios, tortura, tormento, es decir, por tanto, el fin que era obtener la confesión del acusado para proceder a la condena, justificaba cualquier tipo de medio. Pero fíjense ustedes, lo decía antes Francisco, yo trabajé, era el ejercicio de mi concurso de cátedra, el de la conformidad, y quise analizar y quise estudiar un poco el análisis de la conformidad del acusado, de dónde venía históricamente, por qué en un determinado momento emerge, no tanto por los americanos, sino porque en Europa teníamos, en el siglo XIX, la ley francesa, la ley española, la ley alemana o la ley italiana, tenían unos artículos dentro de la ley que permitían la posibilidad de que el acusado se conformara con la pena más grave de las solicitadas por las partes acusadoras. El problema es que, y aquí se ha dicho a lo largo de esta mañana, una cosa es la ley y otra cosa es la cultura. Otra cosa son los protagonistas que ponen en práctica la ley. Es decir, teníamos un artículo o varios artículos en los códigos en los que sí que se permitía la conformidad, pero lo cierto es que en la práctica no había conformidad. No había conformidad porque dentro de la cultura de aquel momento era impensable que el sujeto pasivo dijera estoy de acuerdo con la pena y por tanto termine usted el proceso. Entonces existía la norma, pero era una norma que no se aplicaba. También es verdad que en los códigos penales teníamos una posibilidad de que la víctima, en ese caso no se hablaba de víctima sino ofendido, siempre se ha hablado del ofendido, pudiera otorgar el ofendido de forma en unos casos muy establecidos, sobre todo cuando el hecho o cuando los hechos fueran perseguibles solo a instancia de parte, los mal llamados delitos privados, ¿no? ¿Qué ha sucedido, dejando a un lado de donde venimos? ¿Qué ha sucedido a lo largo del siglo XX y sobre todo en este último siglo XXI? Yo creo que el paisaje global ha cambiado socialmente, económicamente, jurídicamente y, por supuesto, ha tenido que afectar también a la justicia penal, ¿no? Y, sobre todo, lo que ha traído consigo el siglo XX especialmente y el siglo XXI en lo que estamos es el cambio de protagonistas. Aquí yo creo que está muy claro que aquel modelo en el que el Estado se dirigía contra el imputado acusado y el imputado acusado, recuerden ustedes que era una cosa, es decir, yo creo que el siglo XX fue el siglo de la lucha por los derechos del acusado, por los derechos del imputado. Esta mañana se hablaba de todos los textos internacionales que acogieron esa necesidad de incorporar ese sentir de que el sujeto pasivo era una persona, que no era una cosa del proceso. Yo creo que se descosificó al imputado y al acusado y se le otorgaron una serie de derechos, derecho a la presunción de inocencia, derecho de defensa, todos los que ahora poco a poco fueron pasando de una forma u otra a las constituciones nacionales y de ahí a las leyes o a los códigos procesales penales, ¿no? Eso fue lo que sucedió en el siglo XX y eso vino, obviamente, abrigado con un cambio de modelo procesal penal.
Pero a pesar de lo que pudiéramos pensar, y aquí también se ha dicho, en unos países se decidió que la incorporación o el cambio de los modelos se hiciera progresivamente y así se establecía en la ley. En otros se dijo no, a partir del 22 de septiembre de tal año va a incorporarse la ley. Lo cierto es que si uno es de verdad sincero, se da cuenta que incluso cuando un cambio de modelo se produce, no se produce realmente del todo en la práctica. Entre otras cosas porque falta esa cultura procesal de la que aquí también se ha hablado a lo largo de esta mañana. Yo creo que esa cultura procesal viene por una buena capacitación, pero una buena capacitación de todos, no solamente de los fiscales, no solamente del Poder Judicial, no solamente de los jueces, ni siquiera solamente de los abogados. También es importante la capacitación de la policía, porque en estos momentos la policía es una pieza fundamental también de todo el modelo de aplicación de todo el modelo procesal. Pero no me voy a dedicar a esto porque tengo tiempo limitado. Pero fíjense ustedes que sí que se produce algo en el siglo XXI, y aquí también se ha hablado, la víctima, ¿no? Es decir, la inexistente víctima de pronto empieza hay una serie de movimientos, en la década de los 70 y 80, Estados Unidos, Alemania, la victimología, el feminismo, que aboga por la defensa de la víctima mujer, el tema de los abolicionistas. Lo cierto es que todo esto trae consigo en que en estos momentos, siglo XXI diría yo, aunque esto viene del siglo XX, el siglo XXI la víctima está, aparece, se reaparece en el sistema, pero no tenemos muy claro dónde la podemos ubicar. Está claro que hasta el momento no la estamos convirtiendo en parte dentro del proceso penal. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues en Europa, en gran medida, en Europa tenemos un hándicap positivo y negativo, y es que la Unión Europea, que empezó siendo una unión económica, en estos momentos es una unión jurídica y, por tanto, está llevándonos a una armonización en materia penal también, en materia de los códigos procesales penales, y en estos momentos lleva ya más de 10 años con el tema de la víctima. Se aprobó la directiva de las víctimas y en estos momentos a las víctimas las tenemos medio ahí en el proceso penal, en el sistema, como a base fundamentalmente que tienen derecho a ser informados de todo cuanto acontece a lo largo del proceso penal. Y en algunos casos pueden incluso interponer recursos siempre y cuando sea en la misma línea que interponga el Ministerio Público, ¿no? Luego se dirá alguna cosa más en relación con la víctima. Todo esto que les he comentado hace que en el siglo finales del XX-XXI tengamos un escenario materia justicia penal diverso. Pero hay algo que aquí no se ha dicho que yo también creo que es importante decir. En la hoja de ruta de los políticos lo que hay es un aumento constante del Código Penal. Es decir, un Código Penal hermoso, rollizo, grandecito, cada vez más enorme, cada vez más todo está penalizado, punibilizado. Todo, es decir, uno mira y analiza el Código Penal de hace 30 años, no estoy hablando de hace 80, ¿no? Hace 30 años, y observa que realmente en estos momentos la emergencia que han aparecido los delitos de peligro abstracto realmente es un dato de lo que les estoy diciendo. Paralelamente, nos encontramos con que los pobres que nos dedicamos como operadores jurídicos procesales, cuando tenemos que aplicar el derecho penal al caso concreto, este pobre proceso penal está exhausto, ¿no? Ha habido cambios. A mí me ha sorprendido que ustedes dijeran que han tenido 30 reformas en 20 años. No les quiero contar las que hemos tenido nosotros, es decir, pero nosotros me refiero no solo a España, Alemania, mi libro del proceso penal desde la historia, yo termino con el último capítulo del siglo XXI, me ha sorprendido cuando analizo 200 reformas en el plazo de 5 años, en la mayor parte de los países europeos, en tema de Código Procesal Penal. Algo está pasando, algo estamos haciendo mal, probablemente porque también la norma no es una norma estática y tiene que adaptarse a los tiempos, y a lo mejor los tiempos corren mucho más rápido de lo que corren las mentes de los legisladores, ¿no? Pero en ese mundo nuevo hay un cambio de protagonistas evidente, en el que el juez deja de tener el papel protagónico que tenía y aparece el papel importante del Ministerio Público y, sobre todo, de su colaborador material necesario, que es la policía. Y además, bueno, pues hay una serie de búsqueda de reformas procesales más allá del cambio de modelo. Hay un intento de buscar acortamiento de procedimientos, salidas del proceso, búsqueda de consensos, búsqueda de acuerdos, de pactos, y ya vamos acercándonos, consentimiento,
¿vale? Y en el fondo yo creo que sí que hay una cierta esquizofrenia, porque la realidad nos muestra mucho derecho penal y cada vez hay un intento de menos proceso penal. Bien, ¿y cómo se llega a ese menos proceso penal? Pues bueno, yo creo que ahí sí que juega un papel fundamental el consentimiento. Fíjense, en estos 3 puntos primeros yo creo que hay un punto común, que es consentimiento, principio de oportunidad e importancia del cambio de protagonistas. Con ese cambio de protagonismo vemos en la mayor parte de los sistemas jurídicos que el Ministerio Público no solamente está esperando que le llegue el acusado, es decir, el defensor del acusado y le diga, oye, vamos a ver si nos conformamos con... No, en muchas ocasiones sale a buscarlo, ¿no? En España una de las cosas que sí que se ha dicho es que quizás habría que repensar y buscar algunos espacios al lado del lugar donde se celebran los propios juzgados para que se puedan, antes de que comience el juicio, sentar fiscal y abogado del acusado para ver si se llega o no a un acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha producido con esta incorporación del consentimiento? Como les decía, en España lo que se le denomina la incorporación del consentimiento real del sujeto pasivo en el proceso penal es un consentimiento bilateral. Es decir, es un consentimiento bilateral porque implica, por un lado, que el imputado puede ser, ahora les diré cuándo, y el acusado junto con su abogado pueden aceptar, consensuar la pena con el Ministerio Público. Entonces, ¿eso cómo se hace? El cómo se hace es lo que ha ido variando en los distintos ordenamientos jurídicos. Yo el que más conozco, lógicamente, yo he estudiado 4 sistemas diferentes, pero de alguna manera el que veo cómo funciona en la práctica, porque una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que dice la práctica, es obviamente el mío, el español, ¿no? De aquí les puedo decir que en estos momentos, a fecha de ahora que es 2018, no sé en el 2019 por dónde vamos a ir, porque estamos ahora en una comisión de codificación, me acaban de meter a mí en la comisión de codificación y vamos a hacer una reforma bastante importante en materia procesal penal. Pero bueno, hasta 2018 tenemos un proceso ordinario por delitos graves que solo se utiliza en un 10% de los casos, ¿no? Un abreviado que en el año 1988 introducía como la gran novedad la conformidad del acusado estilo plea bargaining, al estilo americano. Después, en finales del año 2003, se incorpora un procedimiento que en estos momentos yo les diría que es casi el procedimiento que más asuntos se tramitan a través del mismo, que es el que se denomina juicios rápidos. A través de los juicios rápidos se tramitan aquellas causas por hechos cometidos infraganti, aquellos que son agarrados infraganti, aquellos delitos que son de menor gravedad, delitos que llevan aparejado penas de 3 años, pero son muchos en el Código Penal, hasta 3 años, o bien aquellos que se entiende que la investigación es muy sencilla, es decir, que es sencilla, que es fácil y por tanto no tiene mayor complejidad. En estos juicios, se lo comentaba Francisco antes, los acuerdos se producen antes de que produzca el juicio. Cuando el detenido es llevado a las dependencias judiciales, ahí está en vista oral, juez, fiscal, policía, y en ese acto regulado por ley, si el acusado con su abogado se conforma con la pena del fiscal, el fiscal impone una pena que nunca será superior a 3 años y se produce automáticamente por ley una reducción del tercio de la condena. Lógicamente, es una bonificación estupenda para el acusado. Para el Ministerio Público es también bueno y para el juez también lo es y supone que automáticamente se dicta una sentencia de conformidad. Siempre que hay una sentencia de conformidad no cabe recurso. Por ley también, nosotros lo tenemos así en el ordenamiento jurídico, salvo que se justificara que no había verdadero consentimiento, sino que por el contrario alguien le había puesto una pistola en la cabeza y le había dicho te conformas o... Salvo esos casos que se pueda justificar, que no había verdadera voluntad de conformarse, no cabe recurso. 80% de los asuntos terminan con conformidad, es un número muy grande. En el tema de los abreviados, el 70% de aquellos delitos que se refieren al tema de salud pública se están conformando, terminando por conformidades, ahí sí, en juicio oral. ¿Qué efectos produce esta
este consentimiento bilateral, ¿no? Los efectos que produce, evidentemente, son el archivo, en los casos en que, por ejemplo, en tema de menores, si se produce antes de que se haya iniciado el juicio oral, se puede llegar a producir el archivo de la causa, siempre y cuando lleve aparejado una reparación a la víctima. Es decir, ya incorporamos un concepto de víctima y ya empieza a entrar dentro del propio proceso penal, ¿no? De lo contrario, lo que se hace es dictar una sentencia de conformidad cuya fundamentación se basa en la propia voluntad del sujeto pasivo del proceso. La otra modalidad de consentimiento, que es la que me referiré en la última etapa de mi intervención, que voy a intentar resumir lo máximo posible, son aquellos acuerdos que se obtienen y que suponen la terminación del proceso por sentencia de conformidad debido a la justicia restaurativa, debido a la incorporación de los procedimientos de mediación víctima-victimario por derivación del Ministerio Público, de la Fiscalía. Bien, como les decía, el tema de los consensos van aparejado o vienen de la mano de la incorporación del principio de oportunidad en el proceso penal. Yo al principio de todo les hablaba de que aquel modelo derivado del ideario revolucionario francés y del contrato social, que realmente llevaba a que el derecho penal se aplicara a través de un proceso necesario e indisponible, vemos que en estos momentos, obviamente, este proceso es un proceso oportuno. ¿Por qué es oportuno? Porque permite que la intervención de los sujetos del proceso, actor y acusado, o acusador y acusado, su voluntad puedan confluir en la determinación del contenido de la terminación normal, la determinación del proceso. Por tanto, el efecto que produciría esta conformidad sería la abreviación del procedimiento, en muchos casos la terminación del procedimiento, digo abreviación porque lo que supone es sentencia de conformidad sin practicar medios de prueba, lo que implica, obviamente, reducción de garantías. Es decir, todo tiene su punto bueno y su punto malo. Esto es lo que en España llamamos la conformidad del acusado y se da en todos estos procedimientos, además de en el juicio por jurado. Saben ustedes que en España también tenemos juicio por jurado, con todo lo que ha supuesto también la discusión entre los juradistas y los no juradistas. Es un jurado puro con 9 integrantes, pero la conformidad del acusado con la aquiescencia del fiscal implica la terminación del proceso con sentencia de conformidad. Cada uno tiene su propia regulación. Esto es lo que los americanos denominan el plea bargaining. Como ustedes saben, Estados Unidos tiene jurado, pero ahí el 72% de los asuntos nunca van al jurado, porque terminan a través del pacto con la Fiscalía a través del plea bargaining. En Alemania, por lo que decíamos antes de echa la ley una cosa y la práctica dice otra. Hasta prácticamente hace 10, 15 años, no se lo creyeron, es decir, tenían regulado la figura del Absprache, que era lo mismo que la posibilidad de llegar a un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del acusado, pero lo cierto es que seguían siendo reticentes a que esto propiciara o provocara la terminación del proceso sin la continuidad del desarrollo de la causa. Al final, probablemente ha sido una serie de criterios de eficacia y eficiencia lo que han llevado a la necesidad de reducir la carga procesal existente en el país, y en estos momentos funciona la posibilidad de estos acuerdos que pueden producirse, obviamente, luego con el control del juez del juicio oral. En Italia, en el año 1988, se produjo el cambio de modelo procesal al modelo acusatorio. Se hablaba entonces del patteggiamento y luego pasó a formar parte de lo que es la aplicación de la pena a petición de parte, la aplicación de la pena su richiesta delle parti, en un sistema muy parecido al que tenemos en España en relación con la conformidad. Y en otros países se habla de las salidas del proceso o de los procedimientos abreviados, pero en todos ellos lo que concurre es el consentimiento del sujeto pasivo del proceso, que lo que hace es decir, estoy de acuerdo con el resultado final, es decir, con la condena por una determinada pena, y a cambio de ello termino el proceso y acepto
que el proceso no continúe, incluso con la renuncia de el ejercicio de un derecho como es el derecho a la práctica de la prueba. Esta sería un poco en cuanto a la figura del imputado acusado, solo. ¿Qué pasa después con lo que ustedes han comentado del tema de la víctima, ¿no? Víctima parte del proceso, víctima no parte del proceso, cómo apoyamos a la víctima, cómo la hacemos visible. Ustedes en su código tienen también la figura de la víctima colectiva, la víctima social, que somos todos, ¿verdad?, en todos estos delitos de peligro abstracto, donde realmente al final la víctima colectiva o social somos todos, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos hacer para que la víctima efectivamente tenga esa virtualidad? En el modelo procesal, como decía, hemos pasado de que no existía la víctima no existía porque en el modelo el Estado representaba a la víctima, a de repente decir que la víctima sigue. Esto tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida. ¿Por qué? Pues porque incorporar a la víctima es una manera también de hacerla partícipe de un modelo en el que lo que no cabe es la venganza. Recuerden ustedes que una de las cosas que se decía y que todos estudiamos es que la víctima desapareció del modelo procesal penal porque la víctima actuaba siempre bajo impulso de venganza. Es decir, como me han hecho esto, yo a cambio lo que quiero es una venganza. También es cierto que todos estos movimientos que antes les decía que se dan en el siglo XX pro víctima, llegó un momento que cuando uno los leía parecía que quisieran sustituir al jus puniendi del Estado por el jus puniendi de la víctima. Por tanto, convertir esto en un proceso exactamente de naturaleza privado, ¿no? Bueno, ¿por qué se fomenta todo este modelo? Yo creo que se fomenta, fíjense ustedes, no se fomenta por la víctima, yo creo que se fomenta por el imputado acusado en el siglo XX. En el siglo XX, en los códigos penales, empieza a aparecer el término, el concepto de reparación. Pero una reparación que no está pensando en la víctima, está pensando en incorporar la reparación, y así se hace, para atenuar la pena. Es decir, hay la reparación como atenuante, para conseguir el indulto, para conseguir los beneficios penitenciarios, ejecución de penas privativas de libertad. Es decir, se incorpora la reparación en la década de los 80, 90 en algunos códigos, precisamente para favorecer al sujeto pasivo del proceso que o bien sigue estando en el proceso o ha sido condenado. Lo que pasa es que esto se le produce una inversión de papeles y de pronto la reparación lo que hace es que el eje fundamental ya no sea la reparación pensando desde el sujeto pasivo del proceso, sino la reparación pensando en la víctima. Es verdad, yo siempre lo digo, que este modelo imprime valores. Lógicamente en una sociedad donde lo que prima es la violencia y la agresión, donde nos da miedo, donde vivimos el control y nos encontramos con que, bueno, pues aquí de repente se habla de la responsabilidad, se habla de la escucha, se habla de la comunicación, se habla de la capacidad de perdón. Lógicamente, a todos los que están aquí escuchándome, como bien saben, esto no es posible plantearlo ni para todos, ni en todos los casos. Pero es obvio que incorpora ciertos elementos de humanización mayor, lo que puede incorporar un sistema clásico, sistema pensado en el sistema y en el orden, más que en las propias personas. Y además, y eso la Unión Europea da mucho de sí, es que resulta que es económicamente mucho más positivo, porque la mediación lo que supone es que si hay acuerdo va a suponer la incorporación en el proceso con una sentencia de conformidad y por tanto terminando el proceso. Bien, como tengo poco tiempo, lo que sí que quisiera es comentarles tres cositas en relación con el tema de la mediación. En menores, en España nosotros tenemos una regulación plena, lleva funcionando desde el año 2000 y les puedo decir que un 25% de los asuntos que se plantean en la responsabilidad penal del menor terminan con acuerdos en mediación. Acuerdos que pueden llevar a que no haya ni siquiera proceso, es decir, a que haya un archivo, porque en el fondo es una manifestación de la oportunidad, o que una vez dictada la sentencia, lo que suponga es una modificación del contenido de la sentencia, siempre y cuando haya reparación del menor a la víctima. Y aquí esto implica una salida del sistema fiscal-juez para que sea un equipo técnico mediador el que lleve a cabo la misma.
En la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2006, esos son los datos. Ahí los tienen, no se los cuento porque si no resto minutos, pero ahí ven que algo sí que se utiliza. En materia de responsabilidad de adultos, la mediación es mucho menor. Y es mucho menor porque estamos con una normativa fragmentaria. Es decir, falta una regulación de verdad creíble que se incorpore en la norma procesal penal y que le otorgue el abrigo que se necesita para que exista mediación. Pero tenemos mediaciones desde el año 1985, con el abrigo del Consejo General del Poder Judicial. Si ustedes ven ahí los datos generales, lo que me interesa es que vean que en el 2014 hubo, de los asuntos que se derivaron a mediación, un 62% que hubo acuerdo y un 37% que no lo hubo. En el año 2015, debido a la crisis económica y, por tanto, recortes en materia de justicia que los hubo, se redujeron el número de mediaciones, pero casi el 80% acabó con acuerdo, el 20% sin acuerdo. Es decir, empieza a generarse ya desde hace varios años una cultura proclive a la mediación como complemento perfecto del proceso penal. En el año 2017, estos datos no son… Lo que me interesa es que vean cuánto dura una mediación y, sobre todo, en la duración de un proceso lo que puede afectar. La media era que casi 67% terminaban la mediación entre 15 y 30 días, es decir, un mes. Había algunos que duraban 2 meses, otros que duraban 15 días, pero la media eran de un mes. Suspendido el proceso. El proceso se suspende mientras se realiza la mediación penal. De esas mediaciones, el 73,5% llegaron a un acuerdo y entre los tipos de acuerdo, restitución de dinero, restitución de la cosa o servicio o objeto hurtado o robado, actividad consistente en trabajos en beneficio de la comunidad o bien, en los casos sobre todo de temas vecinales y demás, el fijar un protocolo de actuación o de comportamiento vecinal, de contenido moral o ético, como disculpas, tratamientos terapéuticos y en aquellos hechos que se derivaron a mediación fueron agresiones, amenazas, hurtos, daños, injurias, lesiones, maltrato familiar, quebrantamiento de los deberes de custodia, robos con violencia e intimidación. Y me pareció curioso ver cómo en el 37% la víctima y el victimario no tenían relación alguna, en un 29% eran relación familiar, pareja, un 12% de amistad y un 11% de relaciones laborales. Y concluyo diciendo que al final, bueno, pues el valor que pueda otorgarse al consentimiento en el proceso penal en estos momentos es real, puede llevar a que si se acepta la pena más grave de las solicitadas por el acusado se llegue a la abreviación procedimental, finalice el proceso y se dicte una sentencia cuyo contenido sea el pactado, aceptar someterse a encuentros restaurativos y especialmente a mediación con suspensión del proceso, por tanto efectos procedimentales, o bien, en los casos de mediación, el acuerdo puede llevar a la terminación del proceso, a la incorporación del acuerdo en el proceso y al archivo incluso de la causa. Y obviamente también puede jugar como beneficio penitenciario, pero esto no sería en materia procesal, sino en materia de ejecución. En cualquier caso, el efecto que pueda producir el consentimiento en el proceso penal tiene que venir determinado por la norma procesal. Muchas gracias.